Del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Con más luz, por más luz. Amén. Con sabiduría, por más sabiduría. Nosotros venimos a compartir el amor de Dios. Venimos a compartir los principios que nos fortalecen y que nos dan visión para el transitar del peregrinaje de esta vida. Peregrinaje. Sí, somos meros transeúntes, pasajeros. Breve es el tiempo. En la eternidad es nada. Es un soplo, dice la palabra de Dios, que la vida, la presencia de un hombre o de una mujer es como un vapor. Aparece y se desvanece. Captura nuestra atención. Hoy pasaron los años como una brisa. ¡Qué horror! Sí, es breve. Pero he aquí lo más grande, que nos encontramos con un mundo que no funciona como nosotros querríamos que funcione o queremos que funcione. Wow, este mundo tan descompuesto, tan difícil, tan complicado, complejo, lleno de tantos aprendizajes y nunca terminamos de aprender. Siempre nos falta. Wow, como que llegamos de último al mundo. Si voy a comprar un terreno, siempre es caro. Una casa, un carro, para vestir. Todo es tan difícil. Y en los más sabidos, atrevidamente toman decisiones. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a poner una empresa. No, porque cuando yo llegue y tenga ese título, cuando yo me corone, cuando yo llegue al gobierno, cuando yo logre llevar a los hijos y poder salir a mis anchas, ya yo los despedí, se fueron casados, graduados, y te encuentras con nuevos retos de vida. ¿Para qué tanta lucha? Algunos en sus momentos que no concilian en la vida sus ideas. Ojalá que termine todo esto, que me lleven, que nadie nos queremos ir. Pero la solución final, ¿por qué venimos buscando sabiduría? ¿Por qué venimos buscando más luz de Dios? Y la razón es que en este pasaje, en este tiempo de vida, son tiempos siempre muy difíciles para el ser humano. Desde que salió del Edén, del lugar ideal donde Dios los había plantado, hasta que fueron expulsados, excomulgados, y se les dio la oportunidad de vivir haciendo su vida a sus antojos, pero salieron a vivir en un mundo de gran oposición, de gran sufrimiento. Al hombre le dijo, bueno, con el sudor de tu frente, antes yo te proveía, ¿verdad? Ahora gánatelo tú, ya que te consumiste del árbol de la ciencia del bien y el mal y te has convertido en un Dios, ve y gánate tu pan. Te saldrán abrojos, callos en las manos, porque la cosa va a haber que jalar la escardilla y darle machete o darle con la hoz. Vas a tener que trabajar. Y a la mujer no te va a ser fácil levantar con tus preñeces y dolores, no va a ser fácil. Y así esa vida, ¿y hasta cuándo? ¿Para qué vivirla? Pero el Señor Dios Todopoderoso nos ha revelado de
Los tiempos nos han sido revelados a través de las Escrituras. El tiempo que estamos estudiando, estamos leyendo el libro de Mateo. Por allá en los años 50, finales de los 50, este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el libro, el Evangelio de Mateo. Él cuenta de manera lo más objetivo posible, lo más preciso, y revela al Señor Jesucristo. ¿Quién es? Bueno, ¿y a qué viene eso con mi vida tan atormentada? No me hables de la religión. Pero es que necesitamos, para tiempos difíciles, tener la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios. Necesitamos tener el aliento, la motivación para seguir adelante. Necesitamos la visión. Hay un dicho que le ponen al burro por delante una zanahoria y él va caminando, ¿verdad? Atrás de la zanahoria. Así es. Así mismo nos ha puesto el Señor Dios Todopoderoso la visión y no la ha expuesto por cualquier hombre o cualquier mujer. La ha expuesto por el mismo Dios y a través de los profetas. Que vendrá tiempo en que el mal y esa oposición que se le hace al hombre será vencida finalmente por el mismo Dios en la persona de Cristo. Y que vendrá lo que Él empezó, lo terminará. Y es bueno, porque lo que empezó fue bueno. Allí había paz, había armonía, había justicia. Y había hecho al hombre inocente. Y da la oportunidad de que el hombre vuelva a ese estado de inocencia, de limpieza, de su alma, de su mente, y le sea entregado un nuevo cuerpo. Eso lo promete el Señor Jesús. Y además, más allá de tener un cuerpo nuevo, bueno, ¿para qué me vas a dar un carro nuevo, una casa nueva, si no tengo con qué sustentarme? Santo Dios. O me vas a llevar a un sitio donde voy a estar habitando con el mal, con la oposición. No, no, por el contrario, te ofrece una vida. A nosotros nos suena ideal, utópica. Eso no es posible, solo conocemos la maldad en este mundo. ¡Ay, qué extremo es! Hay cosas muy buenas de la vida. Sí. Entre pequeñas ventanas de oportunidad hay fresquito. Pero cuando sacas el balance, la vida del ser humano es extremadamente difícil. Bien, hermanos, y entrando en materia, hemos visto tremendas. Mi esposa estaba angustiada. Entra en materia rápido porque el tiempo te arrolla. O nos arrolla, o no vas a poner a dormir. Cuidado, que no se nos vayan. Bien, hermanos, hemos visto la grandeza de su linaje. Sabemos que es descendiente de David, el rey que le toca a Israel. Sabemos que es un invencible ante el diablo. No se quebranta. No es que es de acero, supera mucho más allá. El diablo sale corriendo finalmente cuando él le dice: apártate, fuera. Y obedece con la autoridad de Dios. Y los ángeles le sirven. Y él controla los elementos de la naturaleza. Él es capaz de traer la vida. Él es capaz de eliminar las enfermedades, las dolencias. Él es capaz de hacer todo eso. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos ponernos en orden para que Él pueda actuar. Yo hoy voy a ir al médico primario, para que el médico primario, o el de cabecera, como decía, o el médico de familia, para que Él certifique que estás preparado, y que estoy preparado para una breve intervención quirúrgica.
No es corazón abierto, es una tontería. Gracias a Dios. Bien, así mismo, tú quieres estar preparado para el médico que diga, sí, tú puedes entrar al recinto, al quirófano, porque todas tus señales vitales están bien. Sí, tú tienes fe. Sí, tus pecados están perdonados porque te has arrepentido. Y Él te puede hacer el trabajo, la cirugía, lo que tú necesitas. Pero, wow, es imposible. Si fuera a ese extremo y ha recibido el amor de Cristo y está listo para pasar al dormir que dice el Señor, sea su voluntad. Pero como quiera, tú vas al médico por excelencia, al número uno. Tú no vas a ir al brujo, no vas a ir a la que habla boberías de decir que es profeta o que sana. Tú vas a ir al mero y solo necesitas estar en orden, ser calificado. Él sí hizo y le traían gente endemoniada y gente que a lo mejor fue por aprobar y lograron, pero el Señor exhibió durante todo ese tiempo. No hubo unos que no por allá, los que no pudo. La fila de salientes por allá, por los que no pudieron recibir la sanación. A todos los sanó. Dios, en la presencia de Cristo, es ver al Padre. Y Dios es benevolente, es benigno, misericordioso. Y hace salir el sol para todos. En ese entonces, el sol de santidad hacía salir el sol para todos y curaba a todos. A nadie dejaba ir sin que recibiera sanación. Y la sanación va más allá de la visión. Es poder fijar en nuestras almas esa visión y poder navegar a través de tiempos difíciles. Ese es el cristiano, la cristiana, la que sigue a Cristo, al ungido, donde está la vida, donde reside el poder y la gloria. Además de los numerosos principios exhibidos, enseñanzas de los milagros que el Señor hizo, aquí se suma. Hubo uno que vimos ayer en el capítulo 17 al principio, de la transfiguración del Señor Jesucristo. Le dio un halo, una visión de lo que sería el reino de Cristo. Gloria a Dios. Tuvimos presencia de quien murió, Moisés, y que viene y aparece hablando con el Señor Jesucristo. Esos son los que están representados, que verán la muerte o que vieron la muerte, pero su fe en Cristo. Y Elías, el profeta que fue arrebatado, su santidad fue tal que no pasó por la muerte. Fue llevado al cielo en un carruaje de ángeles. Generalmente se dice un carruaje de fuego, pero fueron ángeles los que lo llevaron. Bien, y en el capítulo 17 avanza, además de esa maravilla de haberse transfigurado y de pedirle a sus discípulos que no lo divulgaran, sino después de haber él muerto, de haber resucitado. Llegamos al versículo 14. Y en el versículo 14 nos trata de un ser lunático, de un endemoniado. ¿Han visto la película esa del hombre que se transforma y lo llaman el hombre lobo? Bueno, aquí tenemos un lunático. ¿Por qué lo llaman lunático? Porque está loco solo. No, parece que la luna tiene un efecto sobre los diablos y hacen
que ellos, bueno, hasta los ritos hemos escuchado, no estoy muy entendido, pero hemos escuchado, eso es vox populi, que las brujas aprovechan en este mes que viene. Parece que hay tiempo de luna y ellos aprovechan en ese tiempo bajo las sombras hacer sus ritos. Este hombre lunático dice que cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Aquí el Señor se llena de emociones que revelan una ansiedad, porque aún todavía no han sido transformados a la cabalidad que Él está apoyándolos para que lleguen. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y se le salió las hormonas humanas al Señor Jesús y dice: tráedmelo acá. Fue lo primero, tráiganlo, que lo voy a dejar. El Señor Jesús frontal, no de lado. No, que se quede allá en el gentío revolcándose el diablo, que yo desde aquí lo voy a atar, lo voy a... Él no dijo, tráemelo allá, quedas atado. No dijo eso. Tráedmelo acá. Y el Señor Jesús dice que lo reprendió, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. No nos dice los detalles, porque reprender, cuando tú vas a reprender a un hijo o a una hija, le dices todo lo que tienes que decir, y a veces es largo lo que tienes que decirle. Así es. Amén. Lo reprendió de cómo la degeneración de un ser espiritual, en vez de honrar, deshonra la creación de Dios y procura destruirlo. ¿Se acuerda que lo echaba a tiempos? Sufría mucho el hombre porque lo echaba a tiempo en el fuego o lo echaba a tiempo en las aguas. Procuraba tratar de destruir aquella vida. Ese era el propósito. Y con ello hacer sufrir a su papá y a los que lo rodean. Así que lo reprendió. Muchos dirán: mira, salte de ahí, te amarro, te ato, pero no lo reprende. Dice que Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, aunque los acusaron, el hombre vino con un chisme feo. Los discípulos tuyos, tu maestro, con esos discípulos tú no sirves, ¿vale? Sin embargo, él tenía fe, él había escuchado la fama y sabemos ahora lo que sucedió, la maravilla. Pero ¿qué pasó con los íntimos entonces? Dice que viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte. Es una buena lección, nunca reprendamos o nunca hagamos quedar en público mal a quienes nosotros amamos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y Jesús dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto último habla del Señor Jesús, de su permanente santidad. Bueno,
Dios mismo en la carne, su santidad, el lleno del Espíritu. Cuando estás lleno, estás en la plenitud. Tú buscas en oración llenarte del Espíritu Santo y en ayuno poder ser sensible al Espíritu de Dios. Y en ayuno, privación de alimento, permitir el mayor enfoque de tu ser ante la santidad de Dios para que tú puedas compartirlo. Solo así. Pero, ¿hasta cuándo escuchamos? Si tuviera como un grano de mostaza, así chiquitito, voy a tener el poder de mover esa montaña. Recordemos que el Señor habla en muchas veces con un lenguaje que hace alegorías, que hace figuras. No es que tú vas a agarrar, yo Everest, hoy te toca a ti, ya yo tengo como un grano de mostaza, Everest. O el Fujimori se llama, no se llama Fujimori, se llama, es un presidente. Pero hay un volcán en los países de ustedes tendrán algo grande. El Peñón tal, lo voy a mover hoy porque ya yo gané un poquito de fe. Hermano, cada vez que un reto en la vida se nos presenta, ¿a quién no se nos ha presentado? Una vez yo tuve la locura de mover 12 tanques enormes, gigantescos. Yo me veía una pulga al lado de cada tanque y eran 12. Y el Señor Dios Todopoderoso me bendijo con el poder. Al final de todo ese proyecto, oiga, como dicen allá en República Dominicana, oiga, ¿y tú moviste eso? Sí, ¿a dónde lo moviste? Bueno, lo moví de una selva de aquí, de la Florida, por allá cerca de Tallahassee, en un monte, en medio de un clima infernal en el tiempo de verano. Y los moví a Chile, a Valparaíso. ¡Wow! Tremenda montaña. Y luché con personalidades endemoniadas, con adictos al alcohol, con arrogantes, con diablos que verdaderamente venían a retar la obra que yo con nobleza, porque era para levantar dinero, pagar cuentas, levantar mi familia. Ese era el propósito. Y Dios me permitió mover aquella montaña. Amén. Yo estaba en los asuntos del Señor. Gloria a Dios. Yo ministré al grupo, a gente que vino con enfermedades. Había un hombre que sufría de paranoia y no lo podía dejar solo en algún ambiente, o cuando había mucha gente le daba ansiedad. El Señor me permitió con gran victoria. Pero ese poquito de mostaza, ese poquito de esa fe, quiere decir paciencia, persistir. Amén. Porque a momentos se desmoronó la montaña, no había proyecto, se perdió. Ya algún día daré ese testimonio en detalle. Finalmente, Dios me permitió a fuerza. Ese proceso duró cerca de 2 meses aproximadamente. Eran tan grandes los tanques que un barco no pudo manejar sino 6 nada más. Y hubo que esperar el segundo barco. La maravilla es cuando se te presente la montaña y tú tienes como un grano de mostaza, como una chispa. Amén, gracias. Entonces Señor, te dará la paciencia de buscar las soluciones que el Espíritu de Dios te lo permita. En Él dice la palabra de Dios que no es por fuerza, no es por fuerza. Yo no tenía capital. No es por poder. Yo no era ingeniero metalmecánico. Me gradué en parte. Hice una maestría ahí en metalmecánica porque hubo que hacerle exámenes de rayos X, etcétera, a los tanques.
como un granito de mostaza. Santo Dios. El Señor Jesús me dio la victoria. Qué lindo, Padre bueno. Es como, Gracias, Señor. como un granito de mostaza. Mi alma te adora, Dios. Dice así, que como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Si es noble, si está alineado con la santa voluntad de Dios, entonces nada será Amén. imposible. Gloria a Dios. Y cuando sea un no, es porque quiere tu protección. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pero si yo con fe, sí, pero tú, aún teniendo fe, no ves más allá. Tenemos miopía, que pedimos cosas que nos puedan hacer daño, enfermar, accidente. No podemos ver más allá. Yes, Lord. Somos Yes, bebés, Lord. somos Aleluya. niños. Santo No eres, lo Padre. sabemos todo. Bendito eres para siempre. Gracias, Señor, por tu Tú no, protección. gracias, Padre, que me has bloqueado porque he sido muy terco, a veces demasiada fe. Y he sido muy terco. Y me ha dicho que no. Y he llorado a rato porque me dijo que no. Pero pasó el tiempo y vi la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén. Me extendiste en la vida. Santo. Me protegiste o me diste mejor por el otro lado. Amén. Gracias. Yo no sabía que ahora vivir aquí me trajo a aguas de reposo junto Santo a Jesús. lugares de delicados pastos. No lo sabía. Amén. Ay, llegaste por tu propia inteligencia. Mentira. Por pura misericordia del Dios Todopoderoso. Amén. Gracias, Rey. Y con esto dejamos el tema del muchacho que estaba endemoniado. Mañana seguimos con más porque no quiero Gracias, Padre bueno. abrumarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gracias, mi Rey. nos despedimos. Aleluya. Hasta mañana a las 6 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Este es el Ministerio Internacional Altar Familiar. Mi amada esposa, Lorena. Alenzuela de Fernández. Ajá, sí, señor. Y este servidor Freddy Fernández. Los amamos en la fraternidad de Cristo. Shalom. Adelante.